Bueno, cuarto video entonces, continuamos con la lectura. Voy a agarrar el lápiz, el marcador, acá lo tenemos. Lo último que habíamos leído. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Recuerden que habíamos anotado en nuestra pizarra que entraron 50 novillos al matadero, cosa muy poca para una población acostumbrada a comer entre 250 y 300 piezas, como dice en esta parte. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo, fíjense que sigue con este tono irónico, el caso es reducir al hombre a una máquina, cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Remarcamos, fíjense, esta afirmación, porque toma una postura muy, pero muy clara, la voz del narrador, en este caso, narrador construido por su autor, Esteban Echeverría, con respecto a la situación social del momento. El caso es reducir al hombre a una máquina, o sea, eliminar la capacidad de creación y de pensamiento que tiene en sí el hombre, a una máquina cuyo móvil principal, su motivo, lo que lo hace moverse, no sea su voluntad, voluntad de mejora, voluntad de cambio, voluntad de democracia, voluntad de opinar, sino la de la Iglesia y el gobierno. Dura, pero muy dura crítica a la relación entre el gobierno de los federales y la Iglesia en ese momento y en ese contexto particular. Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Recuerden ustedes que no había... O sea, que estamos hablando previo a la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio, estamos hablando de una colonia. Acá, este párrafo es muy, pero muy importante. Se está posicionando con respecto a cómo se fue dando el proceso de consolidación del gobierno, del primer gobierno patrio y de lo que va a ser luego la declaración de la independencia, lo que fue luego la declaración de la independencia. Fíjense lo que dice: quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo. Está hablando de el autoritarismo del gobierno en el que estaban viviendo, y si ustedes lo piensan trasladado al siglo XX, ese día en que estaba prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, ¿cuántas veces llegó cuando hablamos de los golpes de Estado en Argentina? Sin permiso de autoridad competente. Así era poco más o menos en los felices tiempos, recuerden que el tono es irónico, quiere decir lo contrario, de nuestros beatos abuelos, santos abuelos, que por desgracia vino a turbar, que no sería por desgracia, sino gracias a Dios, vino a turbar el primer gobierno patrio, la Revolución de Mayo, como dice aquí. Pero fíjense qué visión o cómo se repite la historia de manera cíclica, que en el siglo XX hablamos de este autoritarismo en los golpes de Estado que de los cuales ustedes seguramente ya han hablado mucho en las aulas con respecto a la historia argentina. Continuamos. Sea como fuera, a la noticia de la providencia gubernativa de que se permitía entrar carne al matadero, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban, y acá empiezan, que me parece interesante también, empieza Echeverría a reproducir el habla de los personajes. Acá nos pone a los personajes o los presenta de la manera en que el lenguaje los va a representar. Me explico, o se los explico de otra manera. Echeverría va a poner las características o la descripción de los personajes a través del lenguaje que estos mismos personajes hablaban
en ese momento. O sea que nos va a mostrar a nosotros los lectores cuál era el nivel de los federales a través de la reproducción de sus propias voces. Acá empiezan a intervenir las voces de los grupos unitarios y federales, y fíjense que vamos a ver una diferencia muy, pero muy grande entre el lenguaje de los federales y el lenguaje del unitario que va a aparecer al final del relato. Chica pero gorda, exclamaban, ¡viva la federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores, esto se llama apelación al lector, es una manera de entablar un diálogo, una relación, y de saber si el lector o devolverlo a la atención al relato o hacer una aclaración en medio del relato, que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta en las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan, fíjense que acá hay otra referencia católica y bíblica. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr, desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de abundancia. Voy a borrar la pantalla para continuar. Precursora de abundancia. Seguimos. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado, recuerden a que él se dedicaba o tenían muchas tierras o muchas extensiones con ganado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole in voce su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga reforzando sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de la Ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Fíjense cómo continúa con este tono irónico, hablando en sí de la figura del restaurador y de los federales. Remarcamos, porque tengo a Pía otra vez llamándome acá al costado, remarcamos entonces el párrafo en el que hace una opinión, muestra su postura personal con respecto a los acontecimientos históricos, que es este en particular, y después la alusión al lector que aparece en esta parte para contarnos que en ese momento el restaurador, los federales estaban en todos lados, había llegado la fiesta nuevamente al matadero y que el primer novillo fue para el restaurador a pesar de la santidad de la época en la que estaban viviendo. Bien, finalizamos aquí con este video número 4 y nos vemos en el video número 5.